Paul Okiskieli, secretario privado de la presidencia de Nicaragua, estuvo en Europa dando a conocer la posición del gobierno del presidente Daniel Ortega sobre la crisis política que aflige al país y que desde el pasado 18 de abril ha dejado, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, 309 muertos. Justamente hablamos sobre el diálogo, la petición de la Iglesia de adelantar las elecciones para el 2019, un diálogo donde obtuve respuestas un poco largas y un poco evasivas también. Les presento la entrevista que fue grabada este lunes. El gobierno, le decía, no acepta aparentemente todas las condiciones del diálogo político que se está llevando a cabo lentamente en el país. ¿Cómo explica su gobierno la represión que denuncia gran parte de la sociedad civil y también organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El gobierno ha dicho que ha invitado, el gobierno más bien ha invitado a los forenses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a acompañar la Comisión de Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua en esclarecer todos los casos de muertes, de torturas, de secuestros, de incendios que se han acaecido en Nicaragua desde el inicio de este proceso. El gobierno también está impulsando el diálogo, señalando si cese la violencia. No hay tema que no se puede tratar, no hay tema que está excluido de la mesa. También se ha señalado que se ha aceptado las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos en materia electoral y se va a seguir el calendario para tener una reforma electoral formulado por expertos nicaragüenses y expertos de la OEA para enero del año próximo. Estos elementos apuntan así al diálogo para resolver el conflicto y el 30 de junio había muy buenas noticias. Una declaración especial sobre Nicaragua de todos los presidentes del SICA, evocando los acuerdos de paz de Esquipulas de 1986 y 1987 que condujeron a las elecciones del 25 de febrero de 1990 para poner fin a la guerra civil de 10 años. Señor Okiskieli, o sea, el Frente Sandinista, como todos sabemos, perdió esa elección y entregó el poder pacíficamente. La primera vez que una fuerza política entrega a otra fuerza en la historia de Nicaragua. O sea que en Nicaragua se han realizado negociaciones para salir de conflictos antes y se puede hacer de nuevo. Y este apoyo de los presidentes de todo Centroamérica, firmado por todos, también pide el levantamiento de las barricadas, que es un elemento muy importante de la pacificación del país, porque las barricadas son impuestos violentamente, mantenidos violentamente, y no solo están estrangulando la economía de Nicaragua, sino también de Centroamérica. Hay 6,000 furgones atrapados en Nicaragua. En esta época, señor Rodríguez, de las entregas justo a tiempo de mercancía, de insumos, está desarticulando la economía de América Central. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de eso más adelante, pero le pido una precisión y respuestas quizás un poquito más breves para poder tener un intercambio más fluido con usted y poder entender ciertas cosas. El diálogo avanza muy lentamente. Está condicionado por una parte a reformas que apunten a perfeccionar la democracia y así poder tener un poder judicial, un poder electoral independiente e investigar justamente lo que ha pasado en esta ola de violencia política. Pero la pregunta es concisa. ¿El gobierno va a terminar de aceptar las condiciones solicitadas por la Iglesia y está por la labor de cerrar un acuerdo? ¿El gobierno, dentro de esas condiciones, va a aceptar adelantar las elecciones para marzo o el primer trimestre o semestre del próximo año? Reitero, la posición del presidente Ortega es que si cese la violencia
no hay tema que no se puede poner en la mesa de negociación. Eso cubre todos los puntos que usted está señalando, salvo el hecho de que se han invitado a los forenses del CIDH a acompañar la Comisión Nicaragüense de los fiscales nicaragüenses en esclarecer todos los casos de los crímenes cometidos en este periodo. Pero el gobierno no debería dar primeramente una señal de que está dispuesto a aceptar estos temas para seguir adelante la conversación y para que de alguna manera esa señal sea la que aplaque la violencia política, aplaque los hechos que se están viviendo en la calle de Nicaragua. Todo lo que estoy señalando son señales claras que conducen así el diálogo. También se había pedido la invitación de los organismos internacionales y se ha invitado la Organización de Estados Americanos, su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y todos ellos para acompañar al papel de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua para continuar como mediadores y testigos en este proceso. ¿Cómo? Pero hay de ver el hecho histórico de que en los años 80 es cuando los presidentes centroamericanos tomaron cartas en el asunto con el acuerdo de Esquipulas, que se avanzó en la negociación que condujeron a las elecciones. Y quiero señalarle en el punto 8 de esto, los presidentes de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Honduras y el canciller de Belice, el ministro de Asuntos del Caribe de República de Nicaragua acordaron, instruimos al secretario general del SICA para que continúe brindando especial atención a la crisis de Nicaragua y que en el marco de las competencias asignadas en el protocolo de Tegucigalpa a la Carta de ODEC y sus instrumentos complementarios, brinde acompañamiento al proceso de diálogo nacional. Entonces se hacen presentes también SICA, los señor presidentes pero la de América Central en el proceso, que es excelente noticia, buena noticia que conduce hacia el diálogo y la paz. Ok, pero se lo pregunto una y otra vez y la última vez. ¿El gobierno va a aceptar adelantar las elecciones, sí o no? Escuche muy bien. Por tercera vez le indico que el gobierno ha dicho que no hay tema que no se puede poner en la mesa. Gracias, no hay tema, sin exclusión ninguno. El gobierno, de alguna manera, ¿cómo enfrenta las acusaciones de represión? ¿Qué tiene para responder cuando desde los sectores de la sociedad civil y también de organismos de derechos humanos al gobierno se le acusa de estar reprimiendo de manera bastante fuerte a la población? ¿Qué es lo que tiene usted para decir? Los informes de derechos humanos tratan de los actores estatales y no de los actores no estatales. Entonces quedan muy incompletos porque se ve lo que hizo la policía, no lo ve por qué lo hizo la policía. Le voy a dar un ejemplo. El cuartel de Masaya estuvo sitiado 2 semanas por hombres armados y no podían salir porque lo dispararían. Después, en los últimos 5 días, no tenían comida. Una columna entró para llegar a esa estación de policía y para romper el sitio. ¿Y cuál es la noticia que sale al mundo? Policía entra en Masaya para reprimir al pueblo. Estamos con una guerra psicológica de mentiras para fomentar el odio, culpar al gobierno, infundir miedo en la población, que genera falsas noticias todos los días, de acuerdo al plan de Gene Sharp, del plan de la CIA, de cómo desestabilizar gobiernos y buscar el derrocamiento violento de gobiernos. Pero ¿cómo se está desinformando si gran parte de los medios de comunicación, gran parte de ellos están bastante ligados al gobierno? Y durante la crisis incluso un canal de cable de noticias fue silenciado junto a otros medios de comunicación. Entonces, ¿de qué desinformación? Sí, fue cerrado por pocos días cuando estaba llamando para derrocar el gobierno al inicio.
está en el aire ahora, volvió al aire, pero se han quemado 4 radios. Radio Ya, progubernamental, Radio Nicaragua, el del Estado, y también Radio Yes en Matagalpa. Radio Darío era hecho, que esa es la cuenta de algunos compañeros sandinistas. Los otros 3, por sus manifestantes pacíficos, quemaron las radios. ¿Dónde está la noticia internacional que se está silenciando radios por quemar las estaciones? Se mató un policía, los manifestantes pacíficos de usted, cuando quemaron Radio Ya. ¿Y cuál es el spin que pusieron a eso? Que habían matado al compañero policía, los mismos policías, porque rehusó matar que rehusó. O sea, usted me está diciendo que en Nicaragua no hay represión. De todo. Usted escucha 100% noticias y se culpa el gobierno de absolutamente todo lo que pasa en el país, sin excepción. En Nicaragua, el país con más libertad de prensa en el mundo, porque no conozco otro país donde se puede llamar abiertamente por el derrocamiento violento del gobierno sin ninguna medida contraria. Y es el caso de Nicaragua hoy en día. Claro, bueno, le recuerdo que en su país durante las protestas, el primero o segundo día, creo que fue 18-19 de abril, murió un periodista que estaba intentando unos pocos días y después se murió un periodista. Le invito a entrar en 100% noticias en la televisión y va a ver que todito se culpa al gobierno todo lo que pasa en Nicaragua. Y algunas agencias internacionales toman eso tal cual, verbatim, y lo proyectan. Las noticias falsas que están alentando el golpismo y tratando de crear un ambiente para un derrocamiento del gobierno. Ahora, cuando yo mencioné lo del manual de Gene Sharp, no tiene que creer a mí. Miguel Mora, el director de la radio, de la televisión, mejor dicho, de 100% Noticias, mandó un tweet diciendo todos tienen que leer el manual de Gene Sharp, porque eso es nuestra guía, esto es la manera como vamos a derrocar al gobierno. O sea que eso está claramente la manera como está produciendo el golpismo. Pero le tengo una premisa, no va a haber golpe en Nicaragua. El golpismo está siendo derrotado. Señor Oquiheli, ¿quiénes están promoviendo el golpe en Nicaragua? Del diálogo, su santo padre apoya el diálogo. El Departamento de Estado, la embajadora en Nicaragua, la Comisión de Relación Exterior del Senado norteamericano. Sí. ¿Quién está promoviendo el golpe de Estado? Eso sacaron un comunicado a favor del diálogo, no al golpe, sí al diálogo, sí a la democracia, una solución institucional, constitucional y democrática, lo que requiere el pueblo nicaragüense. ¿Quién promueve el golpe de Estado, señor Oquiheli? El MRS, nuestra disidencia. Ellos abiertamente llaman por el derrocamiento violento del gobierno y un gobierno provisional. ¿Un gobierno provisional nombrado por quién? ¿Ellos mismos? ¿Ellos mismos? ¿Vamos a llegar a decidir quién gobierna en Nicaragua por quién tiene más barricadas en la calle? ¿Y se va a pensar derrocar el gobierno por eso y hacer un gobierno provisional? Eso va a llevar a ciclos de violencia para siempre. La paz se puede lograr al cese de violencia, aumentar confianza y también construir la paz, que sabemos que es más que la ausencia de violencia. Y realmente los compromisos van a tener que ser muy exigentes, porque también requeremos reconciliación nacional. El daño que se ha hecho al país es enorme. La economía va a estar en la lona y la crisis política va a ser seguida por una crisis política va a ser seguido por una crisis económica y social. Bueno, de hecho, la reconciliación de las y los nicaragüenses para enfrentar esa situación. De hecho, la economía, señor Oquiheli, si me deja preguntarle, podemos dialogar mejor. También saben hacer barricadas. Sí. ¿Cómo? Que si me deja preguntarle, y me responde un poquito más breve, podemos tener un intercambio mejor. Ahora, le decía que
el gobierno maneja un estado de sitio. Pero pregúntame las cosas una vez, por favor, no 3 veces la misma pregunta. Claro. Cuando lo contesto, y también podemos tener un diálogo mejor. Claro, por supuesto, pero si usted me contesta al punto, yo tengo que volver. Vale, vale, de Gracias. acuerdo. Ahora bien, ¿el estado de sitio es una opción que maneja el gobierno? El gobierno maneja la opción del diálogo. El diálogo, de cese de violencia, diálogo, y nada se puede excluir de la mesa, nada se está excluyendo si cese la violencia. Y hay avances. En Masaya, los jóvenes de Masaya han pactado con la policía cese de la violencia y un proceso de levantar las barricadas en Masaya. León, Matagalpa, Ocotal, el comercio está volviendo normal. Se está despejando barricadas en diferentes sectores. Pero ha habido tragedias también, porque esas barricadas no son pacíficas, son impuestos violentamente y mantenidos violentamente. Y uno tiene el caso del compañero Arauz Pineda, que estaba despejando barricadas con otro señor, con unos miembros de la comunidad. Le dispararon, él estaba en la calle. Hay un video que usted puede ver donde queman el cuerpo en su mano ya carbonizado, meten un bronce y dicen, este es tu trofeo, le insultan y le dejan con un bandera del Frente Sandinista encima de él. Esas atrocidades nunca se había visto en Nicaragua, son más bien propios del Estado Islámico o algo así, y eso es una muestra de cómo se mantienen esas barricadas en forma violenta. Para terminar, usted ha tratado de alguna manera a los manifestantes de vándalos, usando sus propias palabras. ¿Cómo hay vándalos? ¿Por qué hay vándalos en Nicaragua? Número uno, primero no es lo que dicen organizaciones de derechos humanos. Segundo, no era Nicaragua el país más seguro de Centroamérica. Y tercero, hay videos de personas que incluso están siendo escoltadas por la policía para agredir a otras. Para terminar, y le pido una respuesta breve, ¿qué responde a eso? Bueno, porque ha habido saqueos de los Palí y Maxi Palí, eso es vandalismo. Supongo que no va a defender el saqueo de tiendas norteamericanas. Ha habido la quema de alcaldías en diferentes ciudades. En Masaya, la quema del centro de artesanos. Eso es peor que vandalismo. Yo creo que vandalismo es débil. La palabra es terrorismo. O se marcan con X las casas de los sandinistas en un barrio, una ciudad, para infundar temor. Como los nazis poniendo la estrella de David en las casas de la gente judía en Alemania en cierto momento. O sea que hay elementos terroristas como desnudar a la gente y filmarlo desnudo. Capturan a la policía, lo torturan con los videos y usted lo puede ver, pero no lo va a ver en los medios internacionales y no lo va a ver en los informes de derechos humanos que no tomen las atrocidades de estos actores no estatales, no lo toman en cuenta en sus informes. Muchísimas y cuando la policía se hace frente a esas barbaridades, le acusan de represión. Eso es la realidad que estamos viviendo. Pero gracias a Dios, el pueblo de Nicaragua está siguiendo adelante, va a derrotarse el golpismo y ya se están logrando los acuerdos como eso de Masaya para la pacificación del país, que puede llevar al cese de violencia y un diálogo serio con el apoyo de los presidentes centroamericanos y el Santo Padre, que está claro que en un país polarizado un lado no puede imponerse sobre el otro, sino que tiene que haber un acuerdo por consenso y verificado. Y allí los organismos internacionales pueden jugar un gran papel verificando los acuerdos a que se va a Gracias, señor Quisqueli. Muchas gracias. Muy amable. Polo Quisqueli, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y esperamos que el gobierno, el presidente Ortega, la vicepresidenta también puedan venir a entrevistas con nosotros. Las puertas de esta casa televisiva están abiertas para todos los funcionarios del gobierno de Nicaragua. Polo Quisqueli, ministro secretario privado. Muy amable, gracias por la invitación, te agradezco mucho.